mortalidad en Colombia, ¿sí? Y queríamos identificar las diferentes causas de mortalidad en Colombia y que fuera una aplicación que una persona la pudiera entender de forma muy simple. Entonces tomamos los datos del sitio web que se llama lamortalidad.org. Ellos allá tienen más o menos 648.000 registros de mortalidad en Colombia para 26 enfermedades durante 20 años. Y aquí es donde utilizamos otra tecnología que nos permite ser dinámicos. Esa tecnología se llama CartoDB. Es una base de datos espacial en la nube, ¿sí? Y nuestra aplicación, hicimos unos widgets muy sencillos con HTML y JavaScript y que nos permitieran interactuar con los datos que tengo acá. Entonces, como ya les comentaba, CartoDB es una base de datos espacial en la nube. La consumen como un servicio, así como el correo o como Dropbox, pero es una base de datos. Esta base de datos la han utilizado mucho, por ejemplo, en periodismo, ¿sí? Para analizar de forma interactiva cómo evolucionan las elecciones en un país, en este caso Estados Unidos. Esto fue Wall Street Journal. Esto está optimizado también para dispositivos móviles, no solo en desktop. En este caso, lo que están haciendo es analizando transacciones de tarjeta de crédito en España. Aquí de forma, yo puedo comparar dos momentos del tiempo diferentes y cómo se comportaron esas transacciones. Y todo eso con una base de datos que en un software como Servicio. Entonces vamos a ver nuestro demo. Entonces yo tengo este es mi mapa, está clasificado, los colores me dan la relación entre un índice entre la población y la cantidad de afectados. Aquí en la parte de arriba tenemos una barra de herramientas donde yo puedo ver por diferentes tipos de enfermedades. Entonces tengo esto es envenenamiento, neoplasia, enfermedades del sistema respiratorio, ¿sí? En esta parte tengo un widget donde me muestra cantidad de mujeres, porcentualmente hombres y mujeres. Aquí tengo por edades, por rangos de edades, este tipo de enfermedades se presenta más. Y en la parte de abajo tengo un rango de 20 o 30 años, desde el 80 hasta el 2010. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí, por ejemplo, escogí este tipo de enfermedades y se dan cuenta todo se reconfiguró, ¿sí? En este tipo de enfermedad la mayor incidencia está en hombres y en este rango de edad, ¿cierto? Y aquí ya se vio diferente en qué partes del país ocurre eso. Yo podría irme a otro año, en los 80s. Ajá. Vámonos a los 80s. 82. 89. 89. ¿Sí? Todo esto son consultas que de forma dinámica se le están haciendo a la base de datos espacial, ¿sí? Entonces yo puedo escoger otro tipo de enfermedad. Neoplasia. ¿Qué es neoplasia? Diferentes tipos de cáncer. ¿Perdón? Diferentes tipos de cáncer. Neoplasia. ¿Sí? O quiero ver enfermedades respiratorias. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo se reconfigura. No sé si hay alguna pregunta. De pronto ahí es importante tener en cuenta que desafortunadamente en Colombia la realidad que se maneja es que los reportes se hacen semanales. Ahorita no se puede hacer en tiempo real. Pues a mí sí me salta una duda. O sea, ¿qué plataforma y qué requerimientos se tendría que implementar en Colombia para que esto se pueda hacer a diario? Para no esperar toda una semana para reportar los casos. La tecnología lo permite. Como esto es como CartoDB es una base de datos en la nube, yo a esa base de datos yo le puedo agregar nueva información cuando quiera a través de un lenguaje en SQL. Y tiene diferentes APIs, ¿sí? Entonces yo podría crear una aplicación más adelante, vamos a ver un ejemplo. Puedo crear una aplicación que se conectara a mi fuente de mis reportes, lo subo aquí y ya en línea el analista, el médico o el ministro podría ver en tiempo real cómo está cambiando esa información, ¿sí? Aquí ya no tengo el problema que mis datos están muy bonitos pero están quietos. Aquí todo está en tiempo real, ¿sí? Esto es lo interesante de este tipo de tecnología. Entonces, bueno, hay otro tipo de, como se hablaba, de otros usuarios más sofisticados que requieren este tipo de procesamiento mucho más específico. Y bueno, algo interesante es que para el manejo de información geográfica existen unos estándares. De pronto,
son este tipo de Web Map Service y Web Processing Service, son estándares de servicios web para que yo pueda interactuar con información geográfica. Entonces, cuando ya tengo usuarios mucho más sofisticados, usualmente técnicos, requieren solucionar preguntas que involucran geoprocesamiento. Entonces, por ejemplo, consultas con intersección de polígonos, distancias y una cantidad de cosas. Y queríamos hacer un demo donde yo pudiera publicar ese geoprocesamiento en la nube. Aquí utilizamos unos datos del IECA, que es una institución de la alcaldía que publica cierto tipo de información, y OpenStreetMap. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene esta persona? Resulta que esta persona está buscando una nueva casa cerca donde trabaja. Esta persona trabaja en Teusaquillo y quiere que su nueva casa esté cerca a tantos metros de un parque, ¿sí? Y yo quiero disponerle ese servicio a él para que lo pueda consultar en la web, para que cualquier otra persona consulte en un punto específico de la ciudad. Entonces aquí es cuando les comentaba que a veces se requiere un procesamiento mucho más avanzado, donde yo tengo una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, si yo parto de la localidad, del nombre de la localidad que quiero, y mi tabla de localidades, yo puedo filtrar únicamente las que me interesan, ¿cierto? En este caso un filtro común y corriente por un atributo, pero además yo quiero saber cuáles son los parques que están en esa localidad, entonces yo hago una intersección entre las localidades y los parques. Una vez yo tengo los parques de esa localidad, voy a encontrar, a través de una operación de buffer, quiero saber cuáles parques están cerca de, en este caso, ¿cuál era este? ¿Cuáles son las zonas que rodean a los parques de la localidad? ¿Sí? Y en eso solamente saco las intersecciones de las manzanas que me interesan. Todo esto tan largo, finalmente, esta es la respuesta. Pero por ahí debajo de esto, cuando se puede transar ese poder, ¿cierto? En este caso, estamos utilizando un estándar para procesamiento geográfico que se llama Web Processing Service. Entonces son una cantidad de servicios como los web services que están habilitados con operaciones espaciales. Yo puedo hacer composiciones como esta, complejas, para que haga una cantidad de operaciones y al final me entregue una respuesta como esta. Si yo tuviera toda la información en la base de datos, yo podría hacerlo también con una serie de consultas de SQL, pero si yo tengo un sistema distribuido donde tal vez otra persona me presta, me entrega la información de las manzanas, yo podría consumir la información que está en otro proveedor, ¿sí? Y en tener como resultado estas manzanas de acá, y yo incluso podría decirle al usuario, mire, descargue esta información, estos polígonos, bájelos con un zip y véalos en su software particular, ¿sí? Entonces aquí lo interesante es que yo puedo hacer procesamiento distribuido a través de estándares como web service, tal vez como lo que se hace con procesamiento distribuido con los servicios web en VIP, ese tipo de cosas, donde tengo una cantidad de servicios que están en diferentes máquinas. Yo puedo hacer composiciones o como flujos de trabajo dispersos en diferentes entidades para encontrar respuestas, ¿sí? Aquí la moraleja es que yo puedo hacer composición de procesamiento mucho más complejo, más allá de, oiga, dame la distancia de 5 metros. Aquí ya tengo una cantidad de cosas. Incluso algunos de estos pasos podrían involucrar procesamiento avanzado con información raster, ¿sí? La información que no solo es un punto o una línea, un vector, sino es, por ejemplo, una foto satelital o ese tipo de cosas. Y aquí ya puedo tener algoritmos mucho más avanzados de SIG como tal, ¿sí? Entonces, si dan cuenta, es un usuario muy, muy sofisticado, pero yo como le aseguro que esta persona tenga un procesamiento que de verdad escala, ¿sí? Entonces aquí es donde hablamos de Platform as a Service. En este caso, nuestro demo, utilizamos un servidor geográfico que se llama GeoServer, ¿sí? Lo publicamos en nuestra plataforma PaaS. En este caso estamos utilizando el PaaS de Red Hat que se llama OpenShift. ¿Qué hace eso? Básicamente yo publico mi servicio y la plataforma, a medida que entran usuarios, automáticamente crece, ¿sí? Básicamente, ¿qué tengo yo? Tengo una aplicación, la publico en la nube de OpenShift y simplemente las personas empiezan a consumir la aplicación. Y llega momentos en los que yo tengo mucha carga, automáticamente la plataforma de OpenShift empieza a crear más nodos de mi servidor para atender horizontalmente. No conocía OpenShift. OpenShift viene a ser el equivalente de Amazon Web Services, pero el Red Hat. Pues no, porque Amazon Web Services finalmente es infraestructura como servicio. Se parece más a Heroku,
donde Heroku prácticamente tiene lo mismo. Aquí está Heroku, yo simplemente publico mi artefacto acá. Si yo tengo un PHP, mis archivos acá, o si trabajo en Java, en War, ¿sí? Simplemente lo publico acá y automáticamente la plataforma se encarga de hacer este escalamiento, ¿sí? De pronto ya este tema es muy técnico, pero la idea es, básicamente yo puedo desarrollar con cualquier tipo de estos lenguajes. Yo incluso puedo tener allá en la nube bases de datos. ¿Dónde están las bases de datos? No los veo. Se me perdieron las bases de datos. MySQL, ¿sí? Todos estos servicios ya están disponibles en la plataforma de OpenShift. Yo simplemente creo una aplicación y conecto todos esos servicios, ¿sí? Entonces, como desde el punto de vista de desarrollo, yo ya no tengo que preocuparme por instalar el servidor de aplicaciones, instalar el Tomcat, instalar la base de datos. Simplemente creo una aplicación y empiezo a consumir todos estos servicios que yo tengo acá, ¿sí? Que es diferente al enfoque de infraestructura, donde yo tengo que, si yo contrato un servidor de estos de Amazon, pues tengo que configurar el Apache, la base de datos, ¿sí? Aquí yo ya tengo esto, me abstrae una cantidad de cosas. Simplemente aquí encima pongo mi código. Mi código acá. Entonces me libera una cantidad de tareas administrativas. ¿Qué es lo otro interesante de este OpenShift? Ustedes lo pueden utilizar como un servicio en la nube, pero resulta que si yo en mi organización quiero darle a mis desarrolladores este tipo de tecnología para que hagan aplicaciones más rápido, yo lo puedo utilizar dentro de mi data center, ¿sí? El esquema de Red Hat es un esquema abierto y yo puedo instalar toda la plataforma de OpenShift dentro de mi data center, pues para que darle servicio a mis desarrolladores, o incluso yo podría montar mi propio data center y vender el servicio como lo vende Heroku. ¿El equivalente a Microsoft sería Microsoft Azure? No conozco muy bien Azure cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Liberar a los desarrolladores de una cantidad de tareas para que publiquen aplicaciones más rápido y que la plataforma incluso pueda hacer cosas como esta. Para escalar horizontalmente en el mundo normal hay que comprar servidores, hay que comprar nuevo ancho de banda, ¿sí? Aquí la plataforma lo hace automáticamente. Digamos, esa fue la arquitectura que tuvimos para ese problema. Y este es el último. Queremos ver datos en tiempo real, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo de salud. Entonces, ¿qué tomamos como datos de tiempo real? Tomamos el muestreo, nos conectamos al stream en tiempo real de Twitter, nos creamos una aplicacióncita que la publicamos en OpenShift. Aquí extraemos los datos que nos interesan, en este caso eran tweets de Bogotá, y los publicamos en CartoDB para hacer toda la visualización. Si se dan cuenta, tenemos toda nuestra aplicación en la nube. Tenemos nuestra aplicación personalizada y toda la visualización acá. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, este es un mapa de densidad con más de 100 o 200 mil tweets. Aquí no puede ver ciertas tendencias, pero la gracia es ver esto en tiempo real. Estos son datos que tenemos de más o menos 6 días. Yo los puedo clasificar de acuerdo al color que yo veo en qué partes de la ciudad hay más o menos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, con un proceso de análisis espacial, ahí tenemos datos en vivo, tomamos 6 de los usuarios que más tienen tweets georreferenciados y tratamos de visualizar por dónde se mueve la gente, ¿sí? Son datos de más o menos 3 o 4 semanas. Vemos a este usuario que está en naranja y a partir de esos datos, si ustedes se dan cuenta, uno puede empezar a encontrar patrones, ¿sí? Si se dan cuenta, esta persona siempre se mueve entre esos 3 puntos. Probablemente esta persona vive acá, puede que de la casa al trabajo, del trabajo al estudio y regresa a la casa. Correcto. Aquí de forma muy sencilla podemos empezar a ver patrones. La persona que está de rojo se mueve en una zona diferente de la ciudad, más hacia el norte. Hay otros usuarios que, este casi no sale cerca del aeropuerto,
Este azul alguna vez fue por aquí, Digamos, pero usualmente él se mueve acá, ¿sí? Así como estos datos de Twitter podrían ser datos, si ustedes trabajan en logística, de los camiones que se encargan de hacer la distribución de los pedidos, si tienen mensajeros en moto, los pueden tener referenciados. para un servicio de seguridad grande, esos datos valen oro. Exactamente. Los taxis, ¿sí? Entonces, pues se pueden ver acá. Y lo interesante es que los datos están en tiempo real. No tenemos el problema que teníamos antes en Mapbox. ¿Cómo qué más puedo hacer? Me interesa solo ver los que se han hecho en las últimas 12 horas, ¿sí? O hace 12 horas, como era, ¿sí? Todo eso, como ya vimos, como yo puedo hacer consultas dinámicas a la base de datos, pues todo este tipo de análisis los puedo hacer en vivo a través de un software de servicio, en este caso geográfico. Vamos a poner acá. No sé si hasta ahí hay preguntas. Aquí están algunos de esos ejemplos que le comentaba el análisis de cómo se mueve la gente, ¿sí? O yo puedo comparar a diferentes horas con esos mismos datos. No sé si hay preguntas. No entendí mucho o muy bien la relación entre OpenShift y CartoDB. Ok, listo. ¿Esa no? Listo. Sabemos que CartoDB es una base de datos en la nube, me permite analizar datos geográficos y visualizarlos, ¿sí? Sí. Y yo tengo el stream de Twitter. Yo me puedo conectar a esa fuente de datos que ellos están en tiempo real. Pero yo necesitaba sacar únicamente los que correspondían a Bogotá. Entonces, ¿qué hice? Hicimos una aplicación en Java, ¿sí? Esa aplicación en Java se conecta a Twitter, únicamente filtra los que corresponden a georreferenciados en Bogotá, y esa aplicación los publica en CartoDB, ¿sí? Y esa aplicación nosotros la publicamos aquí en OpenShift, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Antes, para hacer esto hubiera tenido que comparar varios servidores, instalar bases de datos, no. Simplemente hice una aplicación muy sencilla, la subí a Git y con un commit en Git la puedo publicar automáticamente acá y ya queda integrado toda una aplicación aquí. ¿Qué es lo interesante de esto? Aquí podrían estar los datos de su organización en tiempo real, o aquí podrían tener aplicaciones a la medida que se conectan a sus bases de datos corporativas o ese tipo de cosas, y aquí hacemos toda la visualización, ¿sí? Se pueden hacer ese tipo de cosas. No sé si hay otras preguntas. Yo tengo una pregunta. Señor. Está viendo toda la comunidad ya. Bueno, si no sé qué patrones de seguridad maneja, porque imagino que esto debe o sea, para alguna persona, por ejemplo, las que mostraba ahí, esto debe ser un riesgo para él grandísimo, que todo el mundo sepa por dónde está. Bueno, eso son como dos cosas. Tal vez la gente que publica los tweets georreferenciados no es consciente que está dando su ubicación, ¿no? ¿Sí? O a veces, datos públicos de Chile, sé que están georreferenciados. ¿Sí? O sea, es una decisión consciente. Exacto. O sea, en algún momento yo pregunto, bueno, ¿usted quiere los tweets georreferenciados? ¿Sí o no? Y digo, pues yo respondí que sí. Y viendo los datos que se publican, pareciera que a veces la gente no es consciente. Simplemente compra el celular y ya. ¿Sí? Pero el problema, lo que usted dice es cierto, uno podría empezar a detectar este tipo de cosas. ¿Sí? Exactamente. Que esto puede ser muy interesante para hacer geomarketing. ¿Sí? Yo puedo encontrar aquí, mire, sobre esta zona se mueve esta persona, yo también le puedo ofrecer servicios para venderle comida, carros, lo que sea en toda esta zona. No, te ofrece Foursquare. Foursquare le apunta a él. Exactamente. Así como yo puedo interpretar esta información para eso, pues otra persona lo podría utilizar para otros fines. Pero ya la tecnología... Sí, claro. ¿Sí? Y además, bueno, digamos, para hacer este tipo de integración, obviamente estas herramientas cuentan con sus protocolos adecuados de seguridad, ¿sí? Yo puedo publicar cierta información de esto, yo la puedo dar pública para que la vea cualquiera, o cierta información para que solo la vean los empleados de mi organización. Se puede hacer. No sé si quieren ver más o menos un pantallazo de cómo funciona CartoDB. Sí. Yo por aquí tenía. Pues yo tendría una serie de preguntas, ¿no? Sí. Tendría tres preguntas. ¿Por qué estamos utilizando Twitter como especie de banco de pruebas? Porque los datos de Twitter están libres, se pueden utilizar de forma gratuita. ¿Sí? Ahí semanalmente se generan unos 200.000
Entonces es un volumen de datos interesante, ¿sí? Y nos sirve como ejemplo para que entiendan qué otro tipo de información pueden tener ahí, ¿sí? O sea, la segunda pregunta sería, ¿por qué no han considerado a Google Maps o tiene que ver con la restricción del número de consultas a las bases de datos de Google Maps? En realidad lo que nos limita Google Maps es, digamos, no podemos hacer este tipo de cosas de análisis espacial, ¿sí? Podemos utilizar, aquí si se dan cuenta Google está como una capa base. Aquí yo tengo Google como la capa base, es esta capa de atrás que controlaremos mejor, ¿sí? Google me provee esta, pero todos los datos en vivo, los de análisis, yo los tengo en CartoDB, ¿sí? Con Google no podría hacer, digamos, tan dinámicamente este tipo de visualizaciones. Entonces, en este ejemplo, que es el que vamos a ver el código, yo tengo todos estos son tweets, ¿cierto? Y yo tengo la información de mis estaciones de Transmilenio, que son estos polígonos blancos. Y yo lo que quiero hallar es tweets cerca de Transmilenio. Acerquemos por acá. Mi preocupación es la siguiente. Sí, no. Yo tenía una aplicación en mi celular que se llamaba Transmisit. Entonces, cuando yo quería saber cuáles eran las estaciones cerca a mi ubicación, simplemente la prendía, como tenía el GPS siempre prendido, y él consultaba algo, creo que era una capa de Google Maps, y me decía cuáles eran las estaciones de las estaciones cercanas de Transmilenio a mi posición. Y también otra cosa que era me servía muchísimo es que eran los puntos de recarga del sitio. Entonces yo decía, en los puntos de recarga del sitio, y la aplicación recuperaba todos los puntos de compra o de recarga de la tarjeta. Eso dejó de funcionar de un buen día para otro. Si se dan cuenta con esto, yo podría montar en CartoDB mi tabla de estaciones del sitio, y desde un móvil consultar este tipo de mapas. Entonces, en este ejemplo, tenemos las estaciones y queremos los tweets cerca de la estación. Entonces, vamos a hacer una operación que se llama buffer, que simplemente vamos a encontrar una área de influencia alrededor de mi estación. Aquí le dimos tantos metros. Y ahora vamos a hacer un join espacial y únicamente tenemos los tweets que están dentro de esa zona, ¿sí? Si se dan cuenta de todo este gran conjunto que tenemos acá de puntos, yo puedo filtrar con relaciones espaciales y únicamente tener en cuenta un subconjunto específico. En este caso es respecto a las estaciones de Transmilenio. Y ahí, por ejemplo, tengo este tweet. Sí, ya sí, no. Si se dan cuenta, probablemente esta persona... Tal vez tenga el celular en el pantalón. ¿Cómo? Tal vez no tenga el celular. Me pasa a mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces yo tengo una tabla. Aquí están mis tweets. Está la geometría que está al punto. Yo tengo el texto, tengo el usuario y el dispositivo, ¿cierto? Y yo los puedo visualizar aquí en el mapa, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un query. Muéstramelos todos, ¿sí? Pero además, yo quiero... Muéstrenme los... No sé... Ese query está hecho en, perdón, ¿cómo se llama? Ese es el query espacial. Ese query espacial, ¿cuál es la ¿Base de datos? base de datos? CartoDB, CartoDB. que es una base de datos espacial en nube, ¿sí? Yo quiero verlos en rosadito, yo lo puedo hacer acá. O le quiero cambiar el relleno, la transparencia, todo eso lo puedo hacer acá de forma muy sencilla. Ahora tengo las estaciones de Transmilenio. De la misma forma, ¿sí? Voy a mostrar todas las estaciones de Transmilenio. Lo mismo, yo le puedo, en este caso tenemos líneas. Yo puedo hacer, esto tiene, digamos, unos wizards para visualización, pero ya usuarios más avanzados pueden utilizar esto. Si están familiarizados con las tecnologías de HTML,
Saben que con CSS yo puedo definir los estilos de mi mapa, de mi página web. Con CartoCS yo puedo definir los estilos de, en este caso, de mis polígonos. ¿Eso solamente lo hace el administrador del aplicativo o Sí, cualquier persona lo puede hacer? En este caso, la persona que tenga acceso a la cuenta podría diseñar sus mapas y publicarlos en la web. Ah, ok. Sí. Y si digamos a la persona se le da por molestar a los servidores haciendo algún tipo de SQL injection malo. Esto maneja seguridad y para que no se le pueda hacer este tipo de cosas. Ah, Yo necesito unos keys especiales para modificar. ¿Sí? Entonces, solo puedo cambiar, no sé, el color de la línea. No sé cuál color sea ese. O la opacidad. no lo puede hacer. Sí, ahí cambió el color. Entonces se dan cuenta, yo tengo mi consulta y tengo una representación. ¿Sí? Entonces ahora bien, como les comentaba, yo quería un área de influencia alrededor de esa estación, que es esta que está en gris. ¿Yo cómo puedo obtener eso? Entonces aquí yo puedo empezar a hacer un análisis espacial. En este caso es un operador que se llama buffer. Yo le digo, tome la geometría de mis estaciones y encuentre una zona de influencia, en este caso de 20, ¿sí? Y esto me da como resultado esto. Si luego si quiero ponerle más o menos, se lo puedo hacer acá. Luego le dejamos en 40. Sí, aquí la zona cambió. Y la siguiente parte de mi aplicación es muéstrame los tweets que caen ahí. Y entonces yo tengo, ya vimos esta parte en el paso anterior, que es el buffer, la zona de influencia alrededor de las estaciones, ¿sí? Y yo con ese hago un join, es como cruzar las dos tablas. Voy a cruzar como un join en base de datos normal. Sí. Cruzo los tweets que estén contenidos dentro de mi buffer, y son estos que están acá, ¿sí? Entonces se dan cuenta de forma muy sencilla. Yo puedo empezar a hacer ya procesos espaciales. Yo quisiera hacer una pregunta, pero no tiene, o sea, tiene y no tiene que ver con el tema. Sí. Pero ya es, hace como un año Apple trató de sacar sus propios mapas Sí, y fueron un desastre. sí. Hasta la fecha de hoy yo creo que ya no, o sea, o cesaron en su intento o a qué le... Tengo entendido que ellos tenían que pagar un fee por las consultas a los mapas. Apple le tenía que pagar un fee y una cantidad de dinero bastante importante por las consultas de base, a las bases de datos georreferenciadas de Google. No sé si usted está enterado. Usted si conoce el hecho o lo que pasó, ¿a qué atribuye esa movida o esa...? Lo que decían el año pasado cuando sucedió eso es que los datos que compró Apple para hacer esos mapas no eran de muy buena calidad o estaban muy desactualizados. ¿Sí? Sí. Entonces le pasó a mucha gente, sobre todo en países desarrollados que utilizan más. Entonces encontraban que había vías que no existían o que no tenían sentido, y es porque no utilizaron datos de calidad pues para generar ese mapa. Entonces un adelanto grandísimo que tiene Google es que ellos ya han comprado información de todo el mundo. La que no han comprado la han adquirido a través de otro tipo de convenios con los países. Entonces Google garantiza que tienen una información mucho más actualizada. Pero la pregunta era, Sí. ¿a qué le atribuye el hecho de que Apple quisiera independizarse de ese? Porque para que los dispositivos de Apple pudieran utilizar Google Maps tenían que pagar por el volumen de consultas. Ellos quisieron independizarse de eso para no pagarle a Google ese servicio. ¿Sí? Intentaron montar su propio servicio, contrataron a un experto, pero no les dio resultado. Y al final salió en otro Tim Cook publicó uno que recomendaba Waze como mapa, como alternativa. Y después Waze lo compró Google. Esto quedó en familia. Pero ahí el problema a fondo fue calidad en los datos. Sí, porque es que ahí cuando vienen las alternativas que usted mencionaba con OpenStreetMap, que son los datos georreferenciados que están de uso libre, y que en su opinión, ¿de qué calidad están esos datos? En muchas, sobre todo en las ciudades grandes, el nivel de información, el nivel de detalle de la información de OpenStreetMap es mayor que el de Google. Usualmente está más actualizado. Porque hay mucha gente que le gusta, oiga, yo quiero mapear dónde estudio o dónde vivo, entonces actualizan la información de OpenStreetMap. Y ahí incluso artículos me muestran un mapa y está más actualizado OpenStreetMap que Google. ¿Sí?
La ventaja es que yo puedo tomar los datos de OpenStreetMap si quiero subirlos a Mapbox o a CartoDB, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, digamos, es la ventaja. Hace muchos años, para yo poder pintar un mapa de las vías de Bogotá, me tocaba comprar una capa de libro y eso costaba un montón de plata, ¿sí? Ya ahorita yo puedo utilizar los datos de OpenStreetMap y en realidad muchos servicios de esos que uno ve en internet utilizan esos datos, ¿sí? Entonces, digamos, eso le da mucho más dinamismo que yo pueda hacer una aplicación que utilice información georreferenciada, pues sin que me cueste mucho dinero, ¿sí? Digamos, ahí ya nos da, eso ha dinamizado mucho más el mercado de este tipo de datos. Antes era muy costoso y muy poca gente tenía acceso a información, ahora se ha hecho mucho más popular. Incluso ahora hay varios servicios que prometen vender información de fotos satelitales en tiempo real y bajo costo, que es como la tecnología que había. No sé si tienen, bueno, si tienen alguna pregunta, aquí están mis datos. Nosotros somos partners de CartoDB, si lo quieren usar podemos hablar y mirar algún tipo de proyecto. Esta presentación la vamos a publicar en nuestra página para que si la quieren ver. Aquí al final están una serie de artículos relacionados con el tema para los que quieran profundizar más. Y pues gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Ustedes, ingenieros, van a seguir entonces a la parte de abajo por un refrigerio. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por venir. Sabemos que es un día un poco complicado, pero bueno. Ya listo, así. Buenas noches. Como ya les comentaba, trabajo como director de tecnología en CUS Limitada. Somos una empresa que nos especializamos en sistemas de información geográfica, sobre todo en análisis y visualización de información geográfica a través de la web. Pues aprovechando que tenemos un grupo pequeño, me gustaría saber más o menos qué profesiones tienen como para ver qué tipo de enfoque le podemos dar más específico. Ingeniería de sistemas. ¿Cuál es el nombre? César Sánchez. Mi nombre es Fabio Castillo, soy ingeniero de sistemas. Mi nombre es Fabio Sijana y yo soy ingeniero electrónico. Y mi nombre es Viviana Ariza y soy estudiante de tecnología, doctoral en tecnología. No sé si ustedes están familiarizados con información georreferenciada. El concepto básico de entrada, pero no más allá de eso. Ok, perfecto. Entonces la idea es, vamos a ver una pequeña introducción de en qué consiste la información georreferenciada, para aquellos que no tenemos mucho conocimiento al respecto. Vemos un poco de qué son los SIG, ¿sí? Qué son los sistemas de información geográfica, cómo yo puedo hacer SIG en la web, y sobre todo cómo ahora puedo hacer SIG utilizando computación en la nube de una forma más eficiente. Y la idea es al final ver muchos ejemplos, de pronto ahí van a salir más preguntas y aprovechando que hay un grupo pequeño, pues podemos hacer algo más interactivo. La idea era al final una sesión de preguntas, pero en cualquier momento me dicen y atendemos la pregunta. Entonces, ¿qué son los datos espaciales? Como se imaginarán, son datos que describen un lugar o una forma, ¿cierto? Y son datos que abstraen la realidad en forma de puntos, líneas y polígonos, ¿sí? En un lugar podemos tener la representación de un almacén, una vía, un río, un departamento, un municipio, ¿cierto? Y toda esta abstracción la llevamos a representar en un computador a través de cierta forma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las líneas son vías en Bogotá, ¿cierto? Y los puntos representan lugares de interés. De acuerdo al tipo de lugar de interés, podemos mostrarlo con un color diferente. Entonces, cada uno de estos puntos puede ser un restaurante, una droguería,
Si se dan cuenta, pasamos del mundo real a una representación simplificada que nos ayuda a entenderlo en un computador. Además de líneas y puntos, también tenemos polígonos. En este caso vemos cómo los municipios de Cundinamarca están representados por polígonos, ¿sí? Yo los puedo visualizar a través de una simbología. En este caso cada departamento tiene un color diferente, ¿sí? Digamos, a través de esa simbología y este tipo de atributos que tiene la información gráfica, yo la puedo identificar e integrarla con mi negocio. ¿Qué características especiales tiene esta información? Tiene unas relaciones de proximidad, ¿sí? La distancia entre dos puntos, por ejemplo, entre adyacencia, si dos entidades se tocan o no, o contenencia, si una entidad está dentro de otra. Para verlo con ejemplos, aquí estamos en Asís, ¿sí? Y esta línea representa la distancia entre Asís y la farmacia más cercana, ¿sí? Entonces, digamos, con este tipo de información podemos hacer operaciones donde ya no solo tenemos en las operaciones normales de dígame que la farmacia tenga cierto nombre, sino yo le puedo preguntar, tráigame las farmacias que están a cierta distancia de mi punto, ¿sí? En este otro caso tenemos las UPZ de Bogotá, y aquí la pregunta que hice fue, yo quiero saber cuáles son las UPZ que tocan a la de Salitre Oriental. Si se dan cuenta, con el color naranja están representadas las vecinas. ¿Cómo hallamos eso? A través de una consulta espacial, donde yo le puedo preguntar, traigan únicamente las que tocan mi polígono, que es este, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Además de representar la realidad, yo puedo hacer análisis o preguntas sobre esa información, que más adelante pueden resolverme algunas cosas del negocio. O en este caso tenemos en blanco las vías de Bogotá, pero en este tipo de análisis yo quiero saber únicamente, muéstrame las que están dentro de la UPZ de Salitre. Y si vemos en este color, aquí aplicamos un análisis de contenencia y solamente extraemos el conjunto que está dentro digamos, el polígono de mi UPZ a la que quiero representar, ¿sí? Así como nosotros tenemos en las bases de datos operaciones de mayor, menor, agrupación con datos numéricos, ordenamientos con fechas, yo también puedo procesar esa información geográfica con cierto tipo de operadores que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya no solo esta información geográfica son dibujos en un computador o en un papel, sino que es información que yo puedo integrar en mis bases de datos para tomar decisiones. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde encuentro información georreferenciada? Información georreferenciada encontramos en todas partes. Por ejemplo, un problema típico es geocodificar una dirección. Yo tengo una dirección y quiero saber qué punto corresponde. Ese es un problema de los más comunes. Pero también yo puedo estar interesado, yo quiero ubicar mis clientes para hacer un proceso de marketing, en este caso de marketing. Quiero saber dónde están mis almacenes y quisiera analizar en qué lugar es el lugar más propicio para yo ubicar un nuevo punto de venta. Se dan cuenta, esta información georreferenciada está presente en muchísimos tipos de problemas diferentes, que meteorología, en catastro, en marketing, en publicidad, en periodismo. Todos estos tipos de temas pueden utilizar información geográfica para tomar decisiones. ¿Y qué es un sistema de información geográfica? Simplemente es un sistema de información que me permite administrar, visualizar y editar este tipo de datos de una forma eficiente, ¿sí? En un sistema de información no solo tengo sistemas, sino tengo una serie de personas que a través de aplicaciones utilizan datos, y esos datos yo los administro a través de un software específico, ¿sí? Se dan cuenta que las mismas características de un sistema de información. A veces la gente no cae en cuenta que yo estoy trabajando en función de las personas que van a utilizar mi información, ¿cierto? Y todo eso a través de unos canales que me permitan acceder a esa información, ¿sí? Se dan cuenta, estos sistemas de información geográfica tienen las mismas características de cualquier otro sistema de información bancario o estadístico, donde yo tengo que entregar resultados a unas personas, pero en este caso tenemos datos georreferenciados. ¿Qué características especiales tiene esta información? Pues tenemos que tiene una dimensión en X, en Y, si tenemos 3 dimensiones también tenemos Z. Típicamente esta información tiene un gran volumen, ¿sí? Solamente estos almacenes de datos geográficos se vuelven bastante grandes y algunas veces complicados de manejar. Como ya veíamos, tiene una simbología, yo puedo representar con colores o con las formas o con el relleno diferentes entidades del mundo real, ¿sí? De acuerdo al tipo de problema que manejo.
Cada uno de esta información georreferenciada puede estar asociada a un sistema de referencia diferente. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Yo tengo unas funciones especiales para analizar esos datos, ¿sí? Y esos datos tienen una escala. Cuando les hablaba del sistema de coordenadas, yo, para llegar a mi representación en un plano de mi punto, yo parto de un proceso donde inicialmente tengo la Tierra, que es un geoide, si se dan cuenta es una forma irregular. Yo empiezo a hacer abstracciones para poder representar y proyectar estos datos, en este caso, en un plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con respecto a los sistemas de referencia espacial, depende de la precisión que se requiera, o depende del uso, hay diferentes tipos de proyecciones que yo puedo utilizar. Hay ciertas proyecciones que son mucho mejores en precisión hacia esta zona de la Tierra, pero probablemente esta proyección de acá es poco eficiente por la distorsión que tienen estos sectores, ¿sí? Entonces un aspecto importante es tener en cuenta en qué parte o qué tipo de precisión necesitamos para utilizar el sistema de referencia más adecuado. Usualmente la proyección que vemos en web está muy precisa hacia el ecuador, pero si se dan cuenta hacia el norte se distorsiona mucho, entonces por eso es que muchas veces creemos que los polos tienen una cantidad de área grandísima, pero en realidad es por los problemas de la proyección que tenemos acá, ¿sí? Entonces, digamos, en problemas cuando se requiere mucha precisión de incluso centímetros, debemos ajustarnos a una proyección que usualmente no es la misma que maneja, por ejemplo, Google Maps o Google Earth, ¿sí? Ese es un problema que es bastante grave si no lo tenemos en cuenta, pero pues ya sabemos que esta característica hay que aprovecharla. Bueno, la otra relación es escala. No siempre veo los mismos datos a todas las escalas. Entonces aquí hay un ejemplo en donde a una escala 1/100.000, en este caso yo veo estos ríos y solamente veo 557 líneas. Pero si yo me acerco más a la información tengo un nivel mucho mayor de detalle, ¿sí? Aquí tengo una escala 1/24.000 donde aquí tengo una representación de 11.388 líneas, ¿sí? Entonces por eso es que muchas veces ustedes ven los mapas de Google, a medida que uno se va acercando le van mostrando más o menos niveles de información, ¿sí? Digamos, es para tener en cuenta este tipo de cosas cuando uno diseña los mapas o quiere mostrar la información a los usuarios. Y bueno, ya sabemos qué características tiene esa información, pero yo cómo puedo administrarla o utilizarla de forma eficiente. Antes teníamos los mapas en papel y cierto tipo de aparatos que eran buenos en su época, pero pues la idea es, hoy tenemos tecnologías como las bases de datos que ya todos conocemos, ¿sí? En una base de datos yo puedo representar las personas con ciertos atributos como la cédula, la fecha de nacimiento, sexo, una cantidad de cosas. En una base de datos espacial, además de todo eso, yo puedo representar la información georreferenciada, ¿sí? Esa información georreferenciada se agrega como una columna más en mi base de datos. Yo ya tengo columnas que son de tipo texto, tengo fechas, ahora voy a tener una columna nueva que es una geometría. Aquí tengo un ejemplo de una tabla en una base de datos. Aquí tengo las estaciones de Transmilenio y en esta base de datos tengo los tipos de datos normales, tengo el nombre de la estación, tengo clasificado por un tipo, ¿sí? En este caso es un valor numérico, la fecha de creación y actualización de ese dato, pero si se dan cuenta acá yo tengo una columna especial que es la geometría, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esa geometría? Yo puedo representarla en un mapa. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de un análisis con, en este caso, SQL espacial. Creo que casi todos somos ingenieros acá, ¿sí? ¿Alguien no sabe qué es SQL? ¿Listo? Entonces tenemos unas bases de datos como esta, ¿cierto? Hay unos lenguajes especiales con los cuales yo le puedo hacer preguntas a la base de datos para que me responda algún tipo de pregunta que yo tengo, ¿sí? Hay un lenguaje especial, así como tenemos el lenguaje nosotros en español, para comunicarnos, para hablar con los computadores existen otro tipo de lenguajes. Para las bases de datos existe un lenguaje que se llama el SQL, ¿sí? Y en este caso tenemos un SQL que está habilitado con operaciones espaciales. Entonces, por ejemplo, una consulta muy simple, yo quiero ver las localidades de Bogotá, pero yo quiero organizarlas por el área. Quiero que primero me salga lo que tenga mayor área y de último lo que tenga menor área. Entonces, aquí yo tengo, esta es una típica consulta de SQL, ¿sí? Donde yo debo consultarle mi tabla de localidades, voy a mostrar solo el nombre, pero lo especial aquí es que lo vamos a organizar y aquí tenemos un operador especial que es el área de mi geometría y lo voy a organizar descendientemente, ¿sí?
Si se dan cuenta aquí en este listado, la localidad con mayor área es Sumapaz y las otras son en menor área. Y ya estoy haciendo un análisis espacial. Lo bonito de esto es que yo lo puedo ver en un mapa, ¿sí? Si yo tengo una herramienta que me permite visualizar, yo tengo que los más oscuros son los que tienen mayor área y los menos oscuros son los que tienen menor área, ¿sí? Entonces ya vimos que tenemos unas consultas como las que hacemos a veces en los reportes de las bases de datos, pero ahora los podemos enriquecer con consultas y análisis espacial. Entonces aquí tengo otro ejemplo un poco más avanzado. Estoy aquí en la 93,13 y quiero encontrar cuáles son los restaurantes y droguerías más cercanos, ¿sí? Entonces esa es una consulta típica que hoy todos hacemos con aplicaciones móviles como Foursquare o incluso con el mismo Google Maps. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí tenemos la representación en el mapa, ¿sí? Tenemos una serie de puntos de interés en Bogotá, ¿sí? Aquí con esta simbología yo represento que el azul es las farmacias, el verde claro son los restaurantes, tenemos los supermercados, tenemos todo esto. Y mi punto está acá. Yo quiero mostrar en el mapa cuáles son los 10 más cercanos. Si se dan cuenta, estos verdes son los restaurantes más cercanos y los azules son las farmacias. Entonces yo como encontré la respuesta a ese problema que me planteaba. Entonces, más o menos este es nuestro algoritmo. Y un algoritmo es una secuencia de pasos para obtener una respuesta y que finalmente me lleva a un computador. Entonces, yo tengo inicialmente mis puntos de interés, tengo las droguerías, los restaurantes de toda Bogotá. Voy a ubicar el punto donde me encuentro ahorita, en 93,13, la coordenada, y voy a filtrar, voy a tomar únicamente los que me interesan. En este caso son las farmacias. Yo tengo un atributo donde me dice este punto es una farmacia. De ese subconjunto voy a sacar solamente los 10 que están más cerca de mi punto y luego los voy a pintar con una línea, ¿sí? Más o menos este es el algoritmo que uno siempre hace en programación para una pregunta. Lo más raro es que aquí hay algo espacial. Más o menos este es un query. Al comienzo se ve avanzado, pero en realidad después ya cuando uno empieza a hacer mucho es muy sencillo. Yo inicialmente tengo mi tabla con mis puntos de interés, ¿sí? Y aquí simplemente voy a decir tenga en cuenta únicamente los que son farmacias, ¿cierto? Y aquí está lo nuevo para nosotros. Los voy a organizar. Este operador de aquí es distancia, ¿cierto? Entonces, la distancia de mi punto, este operador de acá, esta es la coordenada de la 93,13. Con este operador yo lo convierto en una geometría, ¿cierto? Con este operador de acá lo transformo en sistema de coordenadas que tiene mi mapa, ¿sí? Como hablamos de sistemas de coordenadas, en este caso los que utilizamos para web están representados por el identificador 4326, después se verías con más detalle. Pero la idea es que aquí yo obtuve mi punto y voy a organizar mis droguerías. Esta es distancia, esta palabra aquí es distancia, y los voy a organizar ascendentemente. Aquí solamente voy a sacar 10, ¿sí? Digamos los que están acostumbrados a SQL pues pueden entender esto más fácil, pero lo más raro es esto, que esta es distancia y que con esto yo puedo convertir una coordenada numérica en un punto geométrico, ¿sí? Yo ya tengo los 10 más cercanos. Con esta parte de acá lo que estoy haciendo es crearme una línea con este conjunto de resultados que está aquí, ¿sí? Ya tenemos una serie de operaciones como transformar, crear líneas y todo eso luego lo representamos para ver lo que tenemos acá, ¿sí? No sé, pues, no sé si esta pregunta venga Señor. en ese momento, pero yo estaba acostumbrado al SQL, entre comillas, tradicional de un SQL Server 2008-2010. ¿De dónde salió ese conjunto de transaque SQL espacial? O sea, Correcto. Viene con... ¿De dónde viene? O sea, no, es Sí. la primera vez que lo veo. Hay una organización que se encarga de estandarizar todo lo que tiene que ver con información geográfica, ¿sí? Así como en el sistema de colegio, en el 93 se estableció el estándar de SQL, creo que el primero fue como el 93, algo así. Hubo un estándar que definió que para consultar las bases de datos se utilizaban este tipo de sentencias. Después se vio la necesidad por los sistemas de información de llevar los datos geográficos a una base de datos. Y una organización se encargó de definir el tipo de operaciones, cómo se guarda o cómo se consulta este tipo de información. Entonces, digamos, de las primeras bases de datos espaciales que hay estaba Postgres, que uno puede instalar una edición que se llama PostGIS, que es el plugin para manejar datos espaciales en Postgres, y todos están
acordes, o las diferentes implementaciones están acordes al estándar de OGC. Entonces, ¿quién más implementa el estándar de OGC? Oracle, a través de Oracle Spatial, implementa todos sus operadores especiales en Oracle. Y para Microsoft, Para Microsoft, creo que desde la versión 2008 empezaron a incluir esos operadores. ¿Sí? Hay otros, por ejemplo, con SQLite, que es una base de datos que, por ejemplo, utilizan los Android, tiene una extensión que se llama Spatial Lite, que es para manejar este tipo de información. Entonces, digamos, la idea es que todos estos vendedores implementan este estándar de la industria pues, para habilitar sus bases de datos con este tipo de operaciones, así como han habilitado otros tipos de lenguajes para data warehousing, este tipo de cosas. Entonces, digamos, se convierte como una herramienta más que no puede y eso es un conjunto de transfer de SQL. El SQL espacial, por decirlo así. Es una extensión. ¿Es una extensión? Sí. No es un subconjunto. No, es una extensión. Okay. Le agrega más posibilidades. Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, podemos un filtro no común y corriente que tenemos en una base de datos o un ordenamiento, ¿sí? Que eso lo conocemos de las consultas. Sí, eso es estándar. Exacto. Yo lo puedo mezclar con operaciones espaciales como distancia, crear puntos, crear líneas, ¿sí? Y eso me ayuda a enriquecer mi lenguaje SQL. Entonces, se dan cuenta, si yo tengo mi tabla del negocio enriquecida con datos geográficos, yo puedo empezar a hacer consultas más complejas de mis clientes, dónde están, ¿sí? Y otra pregunta, pero eso no tiene que ver con transfer de SQL, sino yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo se obtienen unos datos espaciales? ¿Me toca comprarlos? De eso vamos a hablar más adelante. Es una buena pregunta. Okay. ¿Alguna otra, por favor? Entonces aquí empezamos con los retos. Todo este tipo de información plantea unos problemas y ustedes se preguntaron, bueno, ¿y yo cómo puedo interactuar de forma eficiente con esa información? ¿Y yo cómo lo puedo utilizar en mi organización? Que de pronto iba la pregunta que usted tenía. Oiga, yo tengo mis clientes, ¿yo cómo lo represento en el mapa? ¿Yo cómo puedo referenciar esa información o dónde obtengo datos para demostrar, por ejemplo, un municipio, una cantidad de cosas? Entonces, usualmente, para utilizar mi información georreferenciada, yo lo puedo hacer enriqueciendo la base de datos que ya tengo, ¿sí? De acuerdo al motor de base de datos que tenga, yo podría georreferenciar mis clientes, mis puntos de venta, las direcciones de mis pedidos, ¿sí? Aquí va más la pregunta a la que estaba haciendo ahora. Yo puedo utilizar información de terceros, ya sea gratuita o comercialmente, y mucha de esa información está publicada de forma estándar. Entonces, por ejemplo, uno encuentra, hay un proyecto que se llama OpenStreetMap, que es un proyecto abierto, y ahí la ventaja es que yo puedo descargar de forma gratuita toda la información de puntos de interés o de vías de la mayor cantidad de ciudades del mundo, ¿cierto? Así como yo tengo esa información que yo puedo bajar en un formato estándar, que yo puedo cargar en un software de GIS, también hay información que ciertos vendedores me venden. Entonces, por ejemplo, el IGAP vende información del tipo de suelo, de cartografía específica, yo la puedo comprar allá. O también hay información que está publicada como mapa, como servicios web, que yo puedo utilizar a través de internet, de forma gratuita, otros pagando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más simple es la capa que todos vemos de Google Maps, ¿sí? Todos, o muchísimas aplicaciones que muestran uno o dos puntos y en la parte de abajo tienen las fotos de Google Maps. Ahí yo no necesariamente estoy comprando información, sino que puedo utilizar la información de un tercero. Hay muchos proveedores de este tipo de información y, como les digo, hay muchos que son gratuitos. Lo importante es saber que hay muchos que hay gratis y otros que puedo adquirir, y más adelante vamos a ver cómo hay muchos servicios en la nube que me proveen este servicio de acceso a datos para que yo no tenga que necesariamente contratar a alguien para que vaya al campo, digitalice, que sería algo muy costoso y muy demorado, ¿cierto? Como ya vimos, a través de visualización yo puedo interpretar esa información más fácil, yo puedo analizarla y puedo interactuar con ella a través de aplicaciones. Y algo muy importante, que estas aplicaciones debemos orientarlas según el tipo de usuario que necesitamos. En diferentes proyectos que hemos trabajado, sobre todo con usuarios muy técnicos, ellos están acostumbrados a que quieren llevar el SIG, que tiene una herramienta de esta que tiene muchísimos botones, muchas opciones, quieren llevar eso a la web y quieren que todos los usuarios entiendan eso, ¿sí? Y no todos estamos en la capacidad de interpretar una gran cantidad de herramientas científicas. Entonces, ¿por qué ha tenido éxito Google Maps? Porque ha sido la forma más sencilla de ver un mapa de forma eficiente. Si yo quiero ver un punto en una galería, pues simplemente le muestro un punto y una herramienta para buscar la dirección, que es diferente a como muchas veces lo han hecho en los SIG tradicionales, que son cosas muy complejas para científicos. Entonces, la idea es eso,
Tenemos usuarios donde requieren una interfaz muy sencilla, ¿sí? Y hay otros usuarios mucho más sofisticados que requieren algo, una mayor cantidad de poder. Y todo este tipo de cosas las podemos hacer hoy en día a través de la web, no necesariamente una herramienta de esta. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Entonces, con su permiso. Entonces, ¿cuál es el poderío de la información georreferencial? Que ya lo puedo visualizar. Este fue un demo. Sacamos una muestra de tweets georreferenciados de Bogotá durante una semana y a través de un mapa de calor, la idea es que yo pueda entender en qué partes de la ciudad hay mayor concentración de usuarios usando Twitter, ¿sí? Aquí podríamos tener cualquier tipo de información. Aquí vemos que durante todo el día hay una mayor densidad acá. Esta es la séptima, ahí están las oficinas, están las universidades, tiene sentido. Pero yo qué puedo hacer si le doy al usuario herramientas interactivas. Entonces yo quiero ver solo en la mañana cómo se comporta esto, ¿sí? Vemos que hay mayor intensidad, ¿sí? Pero cómo se ve esto de pronto en las tardes. Se dan cuenta, las tendencias van cambiando. Con una herramienta interactiva yo le puedo decir solo muestre, solamente tengamos cuenta la noche, o incluso por dispositivo, dónde están los usuarios que tienen iPhone, ¿sí? Los que están más en esta zona, o incluso los que tienen Android. Si se dan cuenta, la distribución de las personas es totalmente diferente. Todo este volumen de datos de una semana, que pueden ser, no sé, 300.000, 400.000, yo los puedo interpretar de forma muy sencilla a través de una herramienta de visualización, ¿sí? En este caso fue una muestra que se tomó durante una semana. Si se dan cuenta, este es un usuario muy sencillo. Simplemente con 3 o 4 botones le mostramos la información. Pero hay otros usuarios más sofisticados. Entonces este es un proyecto que maneja, es una huelga de datos de biodiversidad, ¿sí? Aquí hay más de 30 millones de registros. Es un usuario, digamos, más gerencial, donde él necesita interactuar más con la información, necesita una serie de estadísticas. Yo puedo crearle una herramienta mucho más compleja, pero sin llegar al término científico, donde él puede empezar a explorar el mapa y en su poder de control puede empezar a analizar las tendencias de la información. Digamos, sería una operación de drill down, una datos formal. Se dan cuenta, de acuerdo al área del país que seleccionó, todo este tipo de cuadros de indicadores que se van reconfigurando de acuerdo al análisis que está él. En este caso, usualmente ellos buscan información de especies, ¿sí? Entonces pueden seguir navegando la información por el reino. Y aquí tenemos una distribución de términos de cantidad de cuántos registros se encontraron en esa área. Aquí ya tenemos algo más específico que un biólogo lo puede entender, dónde encontramos esta especie. Se dan cuenta, tenemos toda una cantidad de información referenciada y que este experto pues empieza a analizar para, digamos, buscar las respuestas al problema que tenía, en este caso de biodiversidad. Se dan cuenta, tenemos un usuario diferente, ¿sí? O tenemos incluso usuarios mucho más sofisticados, donde, por ejemplo, la respuesta del problema de esta persona son estas manzanas que están marcadas en rojo. Pero vamos a ver el ejemplo en detalle más adelante, pero la idea es que yo requiero ejecutar un proceso muchísimo más complejo, muchísimo más largo, para poder llegar acá, ¿sí? No es simplemente muéstrame los tweets que están marcados como que fueron hechos con Android, no, aquí tenemos una serie de pasos más complejos para llegar a otro tipo de preguntas y necesitamos otro tipo de procesamiento para llegar a ese tipo de soluciones. Vamos a ver este ejemplo en detalle más adelante. Entonces, ya vimos que tenemos diferentes tipos de usuarios, cada uno con un nivel de profundidad del problema, pero entonces yo cómo le doy acceso a la gente a esta información. Obviamente ya lo vimos a través de la web, ¿sí? Usualmente lo llaman web mapping, ¿sí? Y la idea es que la gente lo pueda hacer sin que tenga que instalar un software específico. El software de esto tradicional es software que es muy costoso, que requiere una máquina muy especial y que solamente algunas personas en la organización tenían como derecho, por decirlo de alguna forma, de utilizarlo. Ahora con las aplicaciones web, la idea es que yo le dé a toda la gente que lo requiera poder acceder a esa información, incluso desde los dispositivos móviles, que sea algo muy sencillo de usar. ¿Sí? No queremos
estas cabinas de avión con 400.000 botones que nadie entiende. Queremos algo que verdaderamente es efectivo, que permita trabajo colaborativo, que incluso yo pueda analizar información en tiempo real, con aplicaciones personalizadas según el problema, y que utilicen cartografía para web. Entonces, típicamente cuando uno llega a este problema, yo quiero tener un SIG en mi organización, y estas son las arquitecturas típicas que se montan, que digamos son muy parecidas a las arquitecturas de un sistema de información normal, donde yo tengo un servidor de datos espacial, yo tengo un servidor que me genera mis mapas, un servidor web para mis aplicaciones, ¿sí? Tal vez algo específico aquí de frontend, y aquí tengo mis clientes. Esto es lo típico que uno hace, ¿sí? En un SIG. Entonces imagínense la complejidad para, necesito contratar a un experto en bases de datos, y además que sepa bases de datos espaciales, y la persona de redes que me pone estándar, si quiero alta disponibilidad, alguien que me configure un clúster, el que me configura el servidor de mapas, la persona que me hace mis aplicaciones web, las aplicaciones móviles. Se dan cuenta que estos proyectos se vuelven muy complejos, ¿sí? Y hoy en día, aunque todavía se ven, creemos que ya no es la mejor opción para hacer un SIG, porque este tipo de proyectos se vuelven muy largos, muy costosos, y sabemos hoy con muchas tecnologías que tenemos en la nube, donde esos procesos de crear aplicaciones se pueden volver muchísimo más rápidos, saltándonos muchos de los problemas que tenemos acá, ¿sí? Desde solo el hecho de comprar 4 o 5 computadores, que tenemos que hacer todo un proceso de compra, que tiene que pasar por muchos pasos, y muchas veces comprar un computador se demora meses, depende del lugar en los que estemos, y muchas veces, ¿qué pasa? Llegan momentos en los que llegan muchísimos usuarios a consultar nuestra información, y nosotros debemos, como cualquier otra aplicación, poder garantizar que esto escale. Que escale, la escalabilidad significa que mi sistema responda a medida que yo le aplico mayor carga o que mis usuarios lo utilicen más. Entonces, así como pasa en cualquier aplicación web, también pasa en los SIG. Yo tengo esto, ¿sí? Son los picos de uso en diferentes tipos de sistemas. Entonces, no sé si esto es Amazon, puede ser en diciembre, que todo el mundo va a comprar en diciembre, o si es la bolsa, puede existir algún pico en una hora específica de consultas. ¿Y qué pasa si yo no estoy preparado con mi aplicación en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué pasa con mis usuarios o con mis clientes? Esta es la cara que tenemos de ellos, ¿sí? Si estamos en una empresa pública, son los ciudadanos que no pueden acceder a su proceso de erradicación de su trámite, ese tipo de cosas. Si es nuestro cliente, tal vez no va a poder ubicar si estamos vendiendo casa, no va a poder ubicar la casa que queremos venderle, ¿sí? Y no queremos eso. Y como ya sabemos, ¿cómo puedo hacer yo más eficiente este tipo de aplicaciones? Utilizando computación en la nube, ¿sí? No sé si están familiarizados con las tecnologías en la nube. Entonces, para los que no, hay un gráfico muy interesante que nos puede explicar esto. ¿Y qué es lo diferente de una aplicación normal con las aplicaciones que yo tengo en la nube? Entonces, en una aplicación normal, como les comentaba, yo tengo que administrar desde la red, el almacenamiento, cada uno de los servidores, si los virtualizo, el sistema operativo, el software de capa media, los entornos de ejecución de mis lenguajes. Todo esto lo tengo que administrar yo. Imagínense la cantidad de gente que está involucrada acá, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al primer tipo de computación en la nube que tenemos, que es el de infraestructura como servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me libero de todo esto, ¿sí? Y hay un proveedor que simplemente me da acceso a un sistema virtualizado, yo simplemente administro el sistema operativo y estas capas de aquí, ¿sí? Entonces, ejemplos típicos de esto tenemos el famoso Amazon Web Services, donde yo puedo, con 3 clics y una tarjeta de crédito, tener un servidor corriendo en 5 minutos, ¿sí? Simplemente yo voy a consumir un servicio que alguien me tiene virtualizado acá. Pero hay otra forma, digamos que se llama plataforma como servicio, donde además de la virtualización hay un proveedor que se encarga de administrar el sistema operativo, la capa media y el tiempo de ejecución. Yo únicamente publico mis datos y mi aplicación sobre todo ese entorno, ¿sí? Entonces, ejemplos de esto es, por ejemplo, algo que se llama Heroku, OpenShift, donde la idea es que mis desarrolladores crean una aplicación y la publican en este stack o en estos servicios que me dan el proveedor. Únicamente él sube los datos y la aplicación. Todo esto la plataforma lo administra automáticamente. Entonces, seguramente ya mis desarrolladores no van a tener que ser expertos en todo este tipo de cosas que a veces pasan.
Y otro aspecto importante de esto es que, como yo ya me olvido de todo esto, yo puedo hacer una publicación de mis aplicaciones de una forma mucho más dinámica, ¿sí? Prácticamente que todas estas plataformas con servicio me optimizan todo ese ciclo de publicar, probar y cambiar mis aplicaciones. Yo lo puedo hacer mucho más rápido. Y está el último, que es el más conocido, que es el de software como servicio, donde yo me olvido de todo esto y simplemente a través de un browser utilizo una aplicación. El ejemplo típico de esto es el correo que casi todos tenemos de Gmail, ¿sí? Hace 10 años o 15 años, cada webmaster tenía que configurar un servidor de correo, configurar una cantidad de reglas en este entorno, ¿cierto? Y ya vemos que hoy todo el mundo simplemente contratamos una cuenta de Google Apps Enterprise y simplemente pagamos una mensualidad para utilizar todo un servicio. Aquí ellos me garantizan una cantidad de cosas que sería muy difícil de hacerlo en la casa, en mi organización. Esto mismo está pasando en los SIG, ¿sí? Y finalmente toda esta tecnología que me permite automatizar muchas cosas, lo que pretende es que yo sea más eficiente en la utilización de información geográfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues vamos a dar algunos ejemplos, si tienen ahí preguntas. ¿Y cómo yo puedo pasar de los problemas típicos que tenemos y yo cómo puedo utilizar servicios en la nube referenciados para solucionar este tipo de problemas? No sé si estaría muy... ¿Pero los servicios están en SaaS o...? Hay varios, hay unos, específicamente hay unos en SaaS y otros en PaaS. Entonces... Pero si yo quiero ofrecer algo con un desarrollo propio, tendría que ponerlo como, no como SaaS, sino como plataforma, ¿cierto? Tener que contratar una plataforma para poder hacer esto, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de SaaS y vamos a ver que sí se puede ofrecer un SaaS. ¿Sí? No, o a veces, por ejemplo en Amazon yo podría configurar, en Amazon yo puedo preconfigurar como imágenes y yo podría vender esas imágenes con mi servicio. O sea, hay muchas formas en las cuales yo puedo hacer, ¿sí? Podemos hablar de SaaS o de infraestructura. Digamos que lo último que uno tendría que hacer en este poco y es lo de... Este sería el peor de los casos. El peor de los escenarios. Sí. Sería mini administrador de IT en vez de ofrecer un servicio de... Exacto, se volvería bastante complejo. Sí. Ya depende, hay digamos cierto tipo de entidades donde requieren esto por razones específicas, por regulación gubernamental o porque ellos no quieren sacar sus datos del data center que tienen, ¿sí? Pero también hay soluciones para que ellos trabajen con este tipo de cosas, incluso dentro de su propio data center, para hacer esto más eficiente, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas. Entonces un problema que muchas veces es, oiga, yo organizo eventos en mi organización de promoción y algún tipo de cosas, yo quisiera publicar un mapa pues, para que la gente se entere de cómo llegar a mi evento, ¿sí? Entonces, este es un caso de la vida real que fue hace como 4 meses y tenían un webmaster bastante creativo. ¿Y qué hizo esta persona? En el sitio web hizo esto. Es un caso de la vida real. Entonces, si se dan cuenta con todo lo que uno ve hoy en día, dice, oiga, de pronto hay una forma mucho mejor de publicar esta información. ¿Sí? De pronto la persona no tiene mucho conocimiento y hizo esto, pero entonces tratamos de hacer algo mejor, ¿cierto? Esto nos ha pasado a todos, desde el mapa que uno hace en la servilleta hasta otro tipo de cosas. Este es un ejemplo utilizando Google Maps Engine. Tomamos esa información del sitio web y en nuestro mapa tenemos por colores están clasificados los días de mis eventos, ¿cierto? Y aquí yo puedo ver, estos son los eventos que hay el viernes, no sé muy bien, es en el Centro Mayor, ¿sí? Si se dan cuenta, ya tengo un mapa mucho más sofisticado que me muestra mis eventos y en realidad con este tipo de eventos es muy fácil de hacerlo. Prácticamente es picar en la pantalla y poner la descripción y poner el color, ¿sí? Entonces, de pronto a esta persona le falta un poco más de curiosidad, pero ese es uno de los primeros ejemplos. Pero este fue utilizando Google Maps Engine. Y a veces ese tipo de herramientas son tan fáciles de usar que al final tenemos problemas, ¿sí? En este caso queríamos mapear una serie de puntos de interés con las droguerías. Y si se dan cuenta que tenemos una cantidad, tenemos tanta información que en realidad esta forma no es útil, ¿sí? Que yo no tengo una forma fácil de clasificar este tipo de datos o poner una simbología que se adecue más al problema que yo quiero expresar, ¿sí? Entonces, requerimos herramientas que nos permitan crear una mejor cartografía,
¿sí? Cuando hablamos de cartografía es una representación que a través de formas, colores, escalas nos permitan entender mejor la información. Entonces, en este ejemplo queremos una simbología un poco más elegante, más avanzada, ¿sí? Pero además yo quiero que mi mapa incluso lo puedan ver millones de personas y yo no me tenga que preocupar por infraestructura. ¿Qué pasaría si quiero escalar a 1 millón de usuarios? En el modelo tradicional tengo que comprar un montón de servidores, redes, y eso no es viable. Si yo tengo esto en un servicio en la nube, lo puedo optimizar. Entonces, hay un proveedor muy famoso que se llama Mapbox. ¿Qué puedo hacer yo con Mapbox? Yo puedo diseñar mi mapa con una cantidad de reglas bastante avanzadas de colores, de escalas, ¿sí? Lo publico en el software como servicio que tienen ellos y ya mi mapa queda listo para que sea visualizado por tantas personas quieran verlo en el mundo. Ellos tienen optimizado su infraestructura para que en cualquier parte del mundo, cualquier hora se pueda ver mi mapa y yo simplemente pues lo publico allá, pues obviamente pago la cantidad de vistas o la cantidad de consumo de mi servicio, como cualquier servicio de estos de as a service. ¿Pero qué tipo de información subes allá? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, este es un mapa que hicieron de densidad de población en Estados Unidos. Este mapa, aquí por colores yo tengo clasificado el porcentaje de población hispánica, ¿cierto? Yo tengo, cuando hago rollover sobre esto, pues puedo ver cierta información de un municipio específico y eso está publicado en el nube. La persona diseñó el mapa, programó cierto nivel de interactividad, lo subió a los servidores y esto está listo para que cualquier persona en el mundo lo vea. Cuando tú dices diseñas el mapa, ¿a qué te refieres? Ok, entonces por ejemplo, si yo tengo en este caso los municipios de los counties de Estados Unidos y resulta que mi indicador es de población, de cantidad de gente hispánica, entonces yo le puedo decir que para un rango de mayor de tanto por ciento, póngale rojo, ¿sí? Yo puedo empezar a clasificar este tipo de información así. Si yo, por ejemplo, me alejo, yo puedo programar esto o diseñarlo para que, si estoy muy lejos, no me muestre cada uno de los municipios, sino simplemente muéstrame la estadística de todo el departamento, en este caso todo el estado. ¿Sí? Todo ese tipo de reglas se pueden diseñar. Y lo mismo es esta interactividad de acá, o este tipo de leyendas de acá. ¿Sí? Básicamente esta herramienta tiene un diseñador donde yo puedo cargar por ejemplo, los municipios de Colombia, vamos a ver un ejemplo, y empezar a jugar con esos datos. ¿Qué es lo interesante de esta herramienta? Yo puedo crear estilos de acuerdo al problema que yo tenga. Entonces, si se dan cuenta, este es un mapa de cómo era Nueva York en los 40. Si se dan cuenta, todo el estilo está muy adecuado para mostrar un mapa de cierta forma vintage, ¿sí? Esta herramienta me permite hacerlo. Google Maps, por lo general, me presenta siempre la misma capa. Esto es muy interesante, por ejemplo, en publicidad o si yo tengo un evento especial donde quiero maquillar mi información adecuada a ese evento. Entonces, ese es el otro caso extremo. Si llega a ocurrir una invasión zombie, ellos hicieron este mapa y aquí con una simbología adecuada a ese tema, ¿cierto? Por el tipo de colores, yo puedo crear mi mapa y publicarlo, ¿sí? Entonces aquí es donde podemos empezar a jugar con los diseñadores. Si tenemos una empresa de publicidad y tenemos un evento especial, podemos acomodarlo al diseño o al diseño gráfico de nuestra organización. Este es un ejemplo de nosotros. Este es un mapa también hecho con Mapbox. Tomamos unos datos libres de estadísticas de corrupción en Colombia, diseñamos nuestro mapa con cierta simbología, ¿sí? Y programamos cierto tipo de interactividad. Entonces, de acuerdo a donde el usuario seleccione, yo le muestro este gráfico que me representa la cantidad de tipos de eventos de corrupción para diferentes años en ese lugar, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un mapa muy sencillo. Yo lo tengo publicado en Mapbox, simplemente en la herramienta. De pronto podríamos ver al final cómo es un pantallazo de ese diseñador para que más o menos tengan una idea. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si yo tengo algo hecho en ArcGIS, por ejemplo, tengo mi geodatabase personal y lo quiero lo quiero publicar ahí, ¿lo podría hacer? Ahí, no sé si conocen GitHub. Sí. GitHub. Sí.
GitHub es un repositorio de código, o bueno, más bien, un servidor, un software como servicio donde yo puedo publicar mi código en mis aplicaciones. Hay muchas de estas aplicaciones que son libres y he visto varios plugins que se conectan, que sacan los datos de ArcGIS y los pueden subir a otros servicios o los pueden exportar en formatos estándar para que yo los pueda subir a Apps o otro tipo de cosas, ¿sí? Hay plugins. Y también hay plugins comerciales para ArcGIS que hacen lo mismo, para que uno pueda exportar datos de allá para subirlos en otros servicios, no necesariamente en la infraestructura que tiene esta, ¿sí? Tenemos otro ejemplo también con Mapbox. Entonces aquí tomamos la información del mapa de tierras de la NH. El mapa de tierras de la NH es un mapa donde yo tengo todos los bloques de explotación petrolera del país. Eso lo dejan libre. Quisimos hacer un ejemplo donde yo puedo, de forma interactiva, ver, por ejemplo, este bloque, cómo se llama, quién lo opera, ¿cierto? Cuál es el área que tiene. Si se dan cuenta, la simbología cambia de acuerdo a la escala. Aquí tengo un melón de detalle. Si me acerco, aquí enciendo, por ejemplo, las etiquetas, ya las veo a este nivel, antes no las veía. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas yo las puedo diseñar. ¿Esos son los campos de exploración o de explotación o de exploración? Sí. Están clasificados por... Colorista, Exacto. exploración, producción, reserva. ¿Sí? Por ejemplo. Exactamente. Y aquí yo los puedo explorar. Por ejemplo, toda esta área de acá reservada, ¿sí? Toda esta parte costera, ¿sí? Y si se dan cuenta, es muy curioso que la NH no publica este mapa. Yo simplemente en el sitio web me descarga los datos. Se dan cuenta que es muy sencillo hacer algo como este, que una persona que no sepa decir, pues lo puede ver de una vez, sin necesidad de bajar los datos, instalar un programa y hacer una cantidad de cosas. Yo puedo hacer puro, pues lo puedo publicar en la nube. Y si por alguna casualidad llegan 1 millón de personas a ver esto, la infraestructura que tiene Mapbox la soporta, ¿sí? Entonces, aquí vemos los 2 ejemplos. Pero entonces tenemos un nuevo problema. Ya yo tengo mapas muy bonitos que lo pueden ver millones de personas. Pero resulta que en esos ejemplos mis datos están estáticos, ¿sí? Como funciona Mapbox, yo diseño mi mapa, hago todos los cruces que tenga de datos para las leyendas interactivas y los publico allá. ¿Y qué pasa si mis datos cambian? ¿Sí? Entonces, para solucionar ese tipo de problemas, tenemos otro tipo de tecnología también basada en la nube. Y vamos a verlo aplicado en análisis interactivo de datos. Entonces hicimos una visualización de